Bienvenidos al plan de entrenamiento de la Academia Galileo Médico. Del módulo cardiovascular, veremos el tema de infarto agudo del miocardio y sus complicaciones para los exámenes USMLE Step 1. En la clase de hoy tocaremos el tema de infarto agudo del miocardio, sus tipos y mecanismos, además de las complicaciones. Hablaremos sobre la lesión por isquemia reperfusión, los cambios patológicos del IMA, las manifestaciones clínicas y al final una sección de alto rendimiento con tablas resúmenes y ejercicios prácticos estilo exámenes USMLE. El objetivo de esta clase es correlacionar los hallazgos clínicos y patológicos del IMA con sus mecanismos y pronóstico. El infarto agudo del miocardio se clasifica principalmente según la extensión del daño y el electrocardiograma. Encontramos el infarto con elevación del ST y el infarto sin elevación del ST. En esta imagen veremos por qué lo clasificamos en con elevación y sin elevación. Esta es una arteria normal y aquí se representa una arteria con una placa de ateroma, que cuando esta placa se hace vulnerable y se rompe la placa, expone unas estructuras en su interior que son protrombóticas, reduciendo así la luz del vaso cuando un trombo va creciendo en el interior del vaso. Y así, si la oclusión es total, se produce un infarto con elevación del ST, como se muestra en esta imagen del electrocardiograma. Pero si la oclusión permite una luz pequeña que sea permeable en el interior del vaso, lo que se produce es un infarto sin elevación del ST. Como vemos en esta imagen, el ST está infradesnivelado. Vamos a estudiar por separado el infarto con elevación y el sin elevación. El infarto con elevación es un infarto transmural, como se puede ver en esta imagen, que está afectado todo el espesor del músculo cardíaco, ¿no? El espesor completo, causado esto por la oclusión de una arteria coronaria. Así vemos cómo el ST está supradesnivelado. Comparándolo con el ST de un electrocardiograma normal, aquí el ST ha elevado alrededor de unos 4,5 milímetros hacia arriba. Es a lo que llamamos un infarto del miocardio con elevación del ST, que posteriormente aparecen las ondas Q de necrosis. Son ondas Q patológicas porque son anchas, profundas e incluso las podemos encontrar melladas. A pesar de su alta mortalidad hospitalaria que tiene el infarto del miocardio con elevación del ST, la revascularización oportuna y a tiempo mejora mucho el pronóstico a largo plazo. Sin embargo, el infarto del miocardio sin elevación del ST es un infarto subendocárdico. Como vemos en la imagen, la parte infartada es el tercio interno del músculo cardíaco. Y en el electrocardiograma nos podemos encontrar distintas morfologías de infradesnivel del ST. Puede ser un ST descendente lento, ascendente lento u horizontal. El infarto del miocardio sin elevación del ST presenta enzimas cardíacas elevadas, pero sin ondas Q y sin elevación del ST. Aunque su mortalidad hospitalaria es menor, el riesgo de reinfarto y mortalidad al año es mayor. El mecanismo común de ambos infartos con elevación y sin elevación del ST es la rotura de la placa aterosclerótica que causa la formación de un trombo oclusivo.
Como vemos en esta imagen, en el interior de la arteria ha crecido una placa de ateroma. Esta placa se rompe y es lo que provoca la formación de un trombo que ocluye el interior de la arteria, que puede ser una oclusión total o parcial, siendo este el mecanismo común para ambos tipos de infarto. Otra de las causas menos frecuentes de un infarto agudo del miocardio son la disección coronaria, las vasculitis, el uso de cocaína y otras drogas, las embolias coronarias y los estados protrombóticos. En todos los casos, el mecanismo final del infarto agudo del miocardio es la interrupción súbita del flujo sanguíneo. Vemos en la imagen que en este punto se ha producido una interrupción del flujo sanguíneo por la presencia de una placa de ateroma que es vulnerable, se ha roto y ha obstruido el flujo sanguíneo a ese nivel, provocando una zona de isquemia, una zona de daño de tejido cardíaco por falta de oxígeno y nutrientes, provocando con ello la necrosis de tejido cardíaco. Esta interrupción súbita del flujo sanguíneo conduce a la necrosis por coagulación de los miocitos y la subsecuente liberación de marcadores cardíacos. Pero ¿qué pasa después que se reinicia el flujo sanguíneo en la arteria coronaria obstruida? Bueno, la reperfusión coronaria es un proceso que puede ser espontáneo o inducido por una intervención coronaria percutánea o la fibrinolisis. Como vemos en esta imagen, una arteria obstruida por una placa de ateroma está provocando un área de miocardio isquémico y es producido por la obstrucción a este nivel que lo vemos en una coronariografía, un estudio en el que se puede dibujar con un medio de contraste el interior de los vasos coronarios. Y vemos, como señala la flecha, que en ese punto hay una obstrucción de la arteria descendente anterior. Y aquí vemos en esta otra imagen cómo la obstrucción ha sido liberada, permitiendo un mejor flujo coronario. La reperfusión coronaria es crucial que se haga en las primeras 3 horas de inicio del infarto agudo del miocardio para salvar la mayor cantidad de tejido miocárdico. A pesar de que la trombolisis, la angioplastia y la cirugía cardíaca son pilares terapéuticos, la reperfusión puede causar en sí una lesión por reperfusión. Y este daño es secundario al acúmulo de radicales libres de oxígeno, la infiltración de neutrófilos, la activación plaquetaria, la apoptosis y mecanismos como la activación del complemento, la disfunción endotelial microvascular y un metabolismo local alterado. Todo ello produciendo lesión por reperfusión, que trae como consecuencia el stunning miocárdico, una mayor zona de miocardio necrótica y el fenómeno de no reflujo. En la lesión por isquemia reperfusión encontramos microscópicamente las bandas de contracción, como vemos en esta imagen señalizada por la flecha negra, y en una imagen microscópica más ampliada podemos observar la desorganización de las miofibrillas sarcoméricas en estas bandas de contracción que representan la hipercontracción de los miocitos debido a una entrada masiva de calcio tras la reperfusión. Además encontramos en esta isquemia reperfusión la infiltración neutrofílica, que si es precoz puede obstruir
los capilares y liberar proteasas y especies reactivas de oxígeno, exacerbando la lesión. Aquí vemos en la imagen una abundante infiltración neutrofílica en la zona isquémica del miocardio. Por lo anteriormente dicho, es muy importante el momento de la intervención, porque hasta un 50% del tamaño final del infarto puede ser atribuible a la lesión por reperfusión. Es decir, cuanto antes se haga la reperfusión, mayor músculo cardíaco salvado tendremos. Ahora veremos los cambios patológicos de un infarto agudo del miocardio de manera cronológicamente y viendo sus cambios macroscópicos y microscópicos. En las primeras 24 horas, macroscópicamente el tejido no presenta cambios visibles, pero microscópicamente hay necrosis por coagulación, con pérdida de núcleos y un inicio de infiltración de neutrófilos desde la periferia. Vemos en esta imagen cómo se observa la zona que está isquémica y está comparándola con la zona de miocardio normal. Este es músculo cardíaco normal y esta es la zona con necrosis coagulativa. Esto sucede en las primeras 24 horas. Entre el primer y el tercer día, es decir, las primeras 72 horas, la zona infartada se torna de color pálido, esto macroscópicamente. Y en microscopía se ven los núcleos y estriaciones de los miocitos cómo desaparecen por completo. Y la infiltración de neutrófilos es abundante en el miocardio infartado. Entre el tercer día y el séptimo día, el tejido necrótico es rodeado por tejido de granulación rojizo, con la llegada de macrófagos que fagocitan los detritos. Y aquí vemos en el tejido necrótico la formación del tejido de granulación rojizo. Este es el periodo de máximo riesgo de rotura de la pared miocárdica. En los próximos días, entre el séptimo al décimo día, el área necrótica se torna de color amarillo con un halo rojo de granulación. Aquí vemos la flecha señala la zona central amarilla y la zona más periférica del infarto de color roja hiperémica. Y en este periodo comienzan los depósitos iniciales de colágeno. Las semanas posteriores, este tejido necrótico se va reemplazando progresivamente por una cicatriz fibrosa blanca y no contráctil. Vemos macroscópicamente cómo las zonas infartadas terminan de color blanco. Ya esta es una zona de miocardio no contráctil. Y microscópicamente cómo la zona con tejido conectivo, que es la zona infartada, se diferencia fácilmente del miocardio normal. Las flechas negras señalan el borde entre el tejido infartado y el tejido normal. Este proceso se llama remodelado crónico. En esta tabla resumen, vemos visualmente todas las etapas de los cambios patológicos del infarto agudo del miocardio. Resumiendo, vemos cómo en las primeras 24 horas se produce la necrosis coagulativa. Entre los primeros y tercer día hay una infiltración abundante de neutrófilos. Entre el tercer y séptimo día se observa el tejido de granulación en la zona infartada. Entre el séptimo y décimo día, la necrosis amarilla es observable macroscópicamente y semanas posteriores vemos la formación de una cicatriz fibrosa blanca y no contráctil. Hablaremos sobre las manifestaciones clínicas del infarto agudo del miocardio.
El dolor clásico del infarto es un dolor retroesternal opresivo de más de 30 minutos de duración que no cede con la nitroglicerina. El dolor del infarto agudo se puede irradiar al brazo izquierdo, que es lo más común, a los hombros, la mandíbula, cuello del lado izquierdo y conducto auditivo externo, además del epigastrio. Esto es siguiendo las raíces nerviosas de T1 hasta T5. Como síntomas asociados encontramos la diaforesis, que es una sudoración profusa, la ansiedad, la hipotensión y ocasionalmente podemos ver náuseas y vómitos. Se presenta el dolor del infarto con un ritmo circadiano. El pico de incidencia de un infarto ocurre entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana. Y esto está relacionado con el ritmo circadiano de la actividad plaquetaria y hormonal. Llamamos un infarto agudo del miocardio silente cuando no da síntomas clásicos del dolor opresivo retroesternal. Y esto aparece hasta en un 20% de los infartos. Y es más común en personas mayores, diabéticos con neuropatía y quienes tienen un umbral alto para el dolor. También podemos encontrar unas presentaciones atípicas del dolor del infarto. La presión atípica más frecuente en mujeres y ancianos es manifestándose a través de la disnea, la fatiga o el dolor atípico en el brazo derecho y en la espalda. El infarto agudo del miocardio puede tener complicaciones graves y veremos la aparición de estas complicaciones según los días que vayan transcurriendo desde el inicio de los síntomas del infarto agudo del miocardio. Vemos cómo en las primeras 24 horas lo más frecuente es el shock cardiogénico, además de las arritmias ventriculares malignas como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, ambas complicaciones que pueden conducir a la muerte súbita cardíaca. Entre el primer y el tercer día nos podemos encontrar ante una pericarditis temprana. A partir del tercer día hasta las primeras 2 semanas es la mayor incidencia de las complicaciones mecánicas, como la ruptura del septum de músculos papilares y la pared libre del ventrículo izquierdo, que típicamente ocurren entre el quinto y el séptimo día. Además, en este periodo ocurre la formación de pseudoaneurismas en la pared ventricular, con la posibilidad de encontrar trombos en el interior de este pseudoaneurisma. A partir de la segunda semana en adelante, aparecen complicaciones como el aneurisma de la pared ventricular con la formación de trombos en su interior y el síndrome de Dressler, del cual hablaremos más adelante. El shock cardiogénico es una falla grave de la función del corazón para bombear la sangre y ocurre en un 7% de los casos, con una alta mortalidad si no se revasculariza. Las arritmias como las contracciones ventriculares prematuras y la fibrilación ventricular son comunes y esta fibrilación ventricular es la causa principal de muerte súbita. Las roturas miocárdicas son más probables entre el tercer y séptimo día, cuando el miocardio está más blando y la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, como vemos en la imagen que se señala la flecha amarilla, que es el músculo está roto, la pared libre rota, con la salida de la sangre del interior de la cavidad del ventrículo izquierdo hacia el espacio pericárdico, provocando un taponamiento cardíaco.
Aquí vemos en esta imagen ecocardiográfica que durante un infarto agudo del miocardio anterior se ha producido una ruptura del septum interventricular en su porción apical, lo cual produce un circuito que es de izquierda a derecha. Y aquí lo vemos en esta imagen a color, cómo la sangre va de manera turbulenta de izquierda a derecha a través de la rotura del septum. Hay un espacio que es la rotura del septum interventricular, que causa una sobrecarga de volumen al ventrículo derecho. La rotura del músculo papilar posteromedial es una causa de insuficiencia mitral aguda grave que lleva al paciente a la cirugía cardíaca. El trombo mural se forma en la pared del ventrículo y aumenta el riesgo de embolias sistémicas y de accidentes cerebrovasculares. Vemos aquí señalizado un trombo en la imagen del ecocardiograma en la porción apical del ventrículo izquierdo. Igual un trombo apical aquí en esta otra imagen. Cómo se diferencia del músculo cardíaco. La pericarditis puede ocurrir en dos tiempos. Una pericarditis fibrinosa precoz que ocurre alrededor del segundo al tercer día del infarto o una pericarditis autoinmune tardía, que es el síndrome de Dressler, que ocurre semanas o meses después del infarto. El aneurisma ventricular se desarrolla semanas después del infarto y se manifiesta como una protrusión precordial. Vemos en la imagen del ecocardiograma un aneurisma ventricular apical del ventrículo izquierdo, que estos aneurismas pueden complicarse con insuficiencia cardíaca, arritmias y embolias. Ahora hablaremos del infarto del ventrículo derecho. Este se asocia con la oclusión de la arteria coronaria derecha y produce hipotensión, insuficiencia cardíaca derecha con una función preservada. Como datos de laboratorio, tenemos las enzimas cardíacas. La CKMB aumenta a partir de la cuarta hora de inicio del infarto, alcanzando su pico a las 24 horas y se normaliza alrededor del tercer día. En esta gráfica representada la CKMB por la línea azul. La CKMB es sensible, pero puede elevarse en otras patologías musculares. La troponina T y la troponina I son el estándar de oro para el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. Se elevan a partir de la tercera hora, alcanzando el pico a las 24 horas y permanecen altas hasta 7 a 10 días, lo que las hace ideales para el diagnóstico tardío del infarto agudo del miocardio. En esta gráfica, las troponinas están representadas por la línea roja. Como medio diagnóstico del infarto agudo del miocardio, el electrocardiograma tiene elementos que nos orientan, elementos de isquemia, lesión y necrosis. La isquemia están representadas en el electrocardiograma por ondas T invertidas que indican isquemia subendocárdica. Vemos un electrocardiograma normal, pero la inversión de la onda T o el infradesnivel del ST, que también es un signo de isquemia subendocárdica. Es esta isquemia del tercio interior del músculo cardíaco. En el electro, la lesión del músculo cardíaco lo podemos ver por la elevación del ST,
que es un signo clave de lesión transmural. Aquí en este electrocardiograma es un ejemplo de un infarto inferior con elevación del ST en D2, D3 y AVF, donde hay signo de lesión. Y aquí un infarto anterior con elevación del ST en derivaciones precordiales. En el electrocardiograma, la aparición de nuevas ondas Q de necrosis señalan una necrosis transmural irreversible, que tienen las características de ser ondas Q profundas, anchas y melladas, como la señala la flecha amarilla. Es importante conocer la correlación topográfica de los infartos. En un infarto anterior, la oclusión se produce en la arteria descendente anterior y en el electrocardiograma las elevaciones del ST se ven en las derivaciones desde V1 a V6, siendo V1 y V2 pared septal, V3 y V4 pared anterior. En el caso de un infarto anterolateral, la oclusión se produce en la arteria descendente anterior o la circunfleja. Y en el electrocardiograma, las elevaciones del ST se ven en la cara anterior en D1 y AVL. En un infarto lateral, la oclusión es de la arteria circunfleja y en el electrocardiograma, las elevaciones del ST se ven en D1 y AVL, siendo este un infarto lateral alto. Un infarto inferior, la oclusión es de la arteria coronaria derecha y las elevaciones del ST se ven en las derivaciones D2, D3 y AVF. Hablemos ahora sobre una de las complicaciones del infarto agudo del miocardio, la muerte súbita cardíaca. Por definición, es el fallecimiento inesperado que ocurre dentro de la primera hora tras el inicio de los síntomas. Es fundamental esto, la primera hora del inicio de los síntomas para definir una muerte súbita cardíaca. Su causa principal y más frecuente es la cardiopatía isquémica crónica y es la primera manifestación de la enfermedad en muchos de los casos. Los factores de riesgo que pueden llevar a un paciente a una muerte súbita cardíaca son la hipertrofia ventricular izquierda, la obesidad, diabetes, hipertensión arterial descontrolada, dislipemia y tabaquismo. La patogénesis principal es una arritmia letal, como una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular sobre un sustrato de una enfermedad coronaria aterosclerótica. Como vemos en la imagen, este paciente se ha ocluido una arteria coronaria por la presencia de una placa de ateroma vulnerable en la cual la oclusión del flujo sanguíneo ha sido súbita, provocando un daño en el músculo cardíaco, que es un infarto agudo del miocardio, y este es el sustrato para la aparición de una arritmia por reentrada como una taquicardia ventricular, lo que llevó al paciente a una muerte súbita cardíaca. Otras causas no coronarias de muerte súbita cardíaca son las miocardiopatías, como la miocardiopatía dilatada o hipertrófica, la estenosis aórtica severa, el prolapso de la válvula mitral, más bien el síndrome, la miocarditis y los síndromes de QT largo prolongado. Curiosamente, en la mayoría de las autopsias de muerte súbita cardíaca, la trombosis coronaria oclusiva no está presente.
La prevención de la muerte súbita cardíaca se basa en la reducción de los factores de riesgo, el diagnóstico precoz y en algunos casos del uso de desfibriladores automáticos implantables. Como vemos, es importante la actividad física regular, una alimentación variada y equilibrada, además de evitar el consumo de tabaco y el consumo de alcohol como factores de riesgo que son modificables. Hemos entrado a una sección de alto rendimiento en la cual le presentaré tablas, resúmenes para mejorar la memorización del contenido y ejercicios estilo exámenes USMLE, que son preguntas específicas en las cuales tenemos que llegar a un diagnóstico, estar claros del tema de la pregunta y así poder hacer el diagnóstico diferencial para llegar a un diagnóstico correcto. Les traigo como ejemplo esta tabla resumen de diagnóstico donde vemos hallazgo y correlación. Por ejemplo, en un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, esto se correlaciona con necrosis transmural. En el infarto del miocardio sin elevación del ST, se correlaciona con una necrosis subendocárdica. Las troponinas es un biomarcador que es el estándar de oro. La rotura del músculo papilar debemos pensar en insuficiencia mitral aguda. Y una elevación del ST en D2, D3 y AVF nos hablan de un infarto inferior, que es la arteria coronaria derecha la que está ocluida. En esta tabla de complicaciones les pongo algunos ejemplos. Como complicaciones, shock cardiogénico, su mecanismo es falla de bomba y el momento en el que ocurre esta complicación es las primeras horas. Las arritmias son provocadas por inestabilidad eléctrica y ocurre en las primeras 24 horas su mayor incidencia. La rotura miocárdica es la lisis del tejido miocárdico y ocurre entre el tercer y el séptimo día del inicio de los síntomas del infarto. Un aneurisma ventricular es un remodelado crónico y ocurre a partir de semanas hasta meses de iniciado el infarto. Y el síndrome de Dressler es una pericarditis de origen autoinmune y aparece entre semanas y algunos meses después del infarto. Un hombre de 55 años llega al departamento de urgencias debido a una tos seca y un dolor torácico intenso que comenzó esa mañana. Hace 2 meses se le diagnosticó un infarto de miocardio de la pared inferior y se le trató con la implantación de un stent en la arteria coronaria derecha. Tiene antecedentes de hipertensión e hipercolesterolemia. Sus medicamentos incluyen aspirina, clopidogrel, atorvastatina y enalapril. Su temperatura es de 38,5 grados Celsius. El pulso es de 92 por minuto. Las respiraciones son de 22 por minuto. Y la presión arterial es de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. El examen cardíaco muestra un sonido de rasguño agudo que se escucha mejor estando sentado, erguido y durante la expiración. El resto del examen no muestra anormalidades. Un electrocardiograma muestra elevaciones difusas del segmento ST. Los estudios séricos muestran una troponina y de 0,2 nanogramos por mililitros. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de los síntomas de este paciente? Nos dan 7 opciones: taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, disección aórtica, reinfarto, pericarditis temprana asociada a infarto, síndrome de Dressler
y embolia pulmonar. Nos dan elementos claves para llegar al diagnóstico del paciente, y es la aparición de los síntomas en relación con un reciente infarto agudo del miocardio. En la auscultación, el sonido rasposo agudo y la presencia en el electrocardiograma de elevaciones difusas del segmento ST, esto nos sugieren un diagnóstico de pericarditis. Pero debemos ver que tenemos para escoger entre pericarditis constrictiva, pericarditis temprana asociada a infarto y el síndrome de Dressler, que sabemos que también es una pericarditis tardía. La respuesta correcta es síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler suele ocurrir entre 2 a 10 semanas después del infarto agudo del miocardio y es debido al daño mediado por inmunocomplejos. Es una reacción de hipersensibilidad en el pericardio. 3 días después de someterse a un cateterismo cardíaco y una angioplastia coronaria por un infarto agudo de miocardio, un hombre de 70 años desarrolla dificultad para respirar en reposo. Tiene hipertensión, hiperlipidemia y diabetes mellitus tipo 2. Sus medicamentos actuales incluyen aspirina, clopidogrel, atorvastatina, nitroglicerina sublingual, metoprolol e insulina. Parece diaforético. Su temperatura es de 37 grados Celsius. El pulso es de 120 por minuto. Las respiraciones son de 22 por minuto. Y la presión arterial es de 100 sobre 55 milímetros de mercurio. Se escuchan crepitaciones en ambas bases pulmonares. El examen cardíaco muestra un nuevo soplo holosistólico de grado 3 sobre 6 que se escucha mejor en el ápex cardíaco. Un electrocardiograma muestra ritmo sinusal con inversión de la onda T en las derivaciones de 2, D3 y AVF. ¿Cuál de las siguientes es la explicación más probable para los síntomas de este paciente? Nos dan 7 opciones a escoger: aneurisma del ventrículo izquierdo, pericarditis temprana asociada a infarto, rotura del tabique ventricular, síndrome postinfarto de miocardio, disección de la arteria coronaria, rotura de la pared libre ventricular, rotura del músculo papilar. Vemos que este paciente tiene signos de edema pulmonar agudo, como son la disnea, taquicardia y tiene crepitantes bilaterales. Pero además compromiso hemodinámico por la disminución de la presión arterial, la taquicardia y la diaforesis, y aparición de un nuevo soplo sistólico que se escucha mejor en el ápex del corazón. Todo esto nos sugiere insuficiencia cardíaca de nueva aparición, que es causado por una insuficiencia mitral aguda. La respuesta correcta es rotura del músculo papilar, que es una complicación temprana, potencialmente mortal del infarto agudo del miocardio, que se desarrolla entre el segundo al séptimo día del infarto agudo del miocardio y puede causar insuficiencia mitral aguda. Además, es más común en la oclusión de la coronaria derecha, que irriga el músculo papilar posteromedial a través de la arteria descendente posterior sin ningún aporte sanguíneo colateral. Un hombre de 57 años
es llevado al servicio de urgencias por un dolor torácico retroesternal opresivo en reposo durante las últimas 2 horas. El dolor comenzó gradualmente mientras discutía con su esposa y ahora es intenso. No toma ningún medicamento. Ha fumado un paquete de cigarrillos al día durante 35 años. Está diaforético. Su temperatura es de 37,1 grados Celsius. El pulso es de 90 latidos por minuto. Las respiraciones son de 21 latidos por minuto y la presión arterial es de 115 sobre 65 milímetros de mercurio. La oximetría de pulso con aire ambiente muestra una saturación de oxígeno del 97%. El examen cardíaco muestra un galope por cuarto ruido. Los pulmones están limpios a la auscultación. Se muestra un electrocardiograma. ¿Cuál de las siguientes es la causa subyacente más probable de la afección de este paciente? Nos dan 6 opciones: oclusión de la arteria coronaria derecha, inflamación del pericardio, oclusión de la arteria descendente anterior izquierda, vasoespasmo coronario difuso, oclusión de la arteria circunfleja izquierda, desgarro en el revestimiento íntimo de la aorta. Nos dicen en el enunciado que el dolor torácico retroesternal es agudo, que hay además diaforesis y un galope por cuarto ruido con antecedentes de tabaquismo que sugieren todo esto, un síndrome coronario agudo. Lo confirmamos la presencia de un síndrome coronario agudo con un electrocardiograma en el cual vemos un infarto agudo del miocardio con elevación del ST de la pared anterolateral. Por lo que la respuesta correcta es oclusión de la arteria descendente anterior izquierda. Un hombre de 47 años acude al médico debido a un dolor torácico retroesternal severo y falta de aire durante 45 minutos. Tiene dislipemia, hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Los medicamentos actuales incluyen hidroclorotiazida, lisinopril, metformina y atorvastatina. Ha fumado un paquete de cigarrillos diariamente durante 20 años. Parece pálido y diaforético. Su temperatura es de 37 grados Celsius. El pulso es de 115 por minuto. Y la presión arterial es de 140 sobre 70 milímetros de mercurio. Los ruidos respiratorios son normales. El resto del examen no muestra anormalidades. Un electrocardiograma muestra hipertrofia ventricular izquierda con elevación del segmento ST en las derivaciones de 1 a VL y de V1 a V6. Se administran aspirina en dosis alta, clopidogrel, metoprolol, nitroglicerina sublingual y heparina no fraccionada. Mientras el paciente espera ser trasladado a urgencias, se desploma y queda inconsciente. No se le detecta el pulso ni la presión arterial. A pesar de los esfuerzos de reanimación, fallece. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de muerte en este paciente? Nos dan 7 opciones: rotura del músculo papilar, insuficiencia ventricular izquierda, fibrilación ventricular, pericarditis, ruptura de pared libre,
Ruptura de la pared septal, embolia pulmonar. Como elementos clave, nos dicen que el dolor y la disnea son durante 45 minutos. Y en el electrocardiograma, un infarto del miocardio con elevación del ST anterior extenso. Como sabemos, la muerte que se produce dentro de la primera hora posterior al inicio de los síntomas, esto se conoce como muerte súbita cardíaca. En este paciente, 45 minutos. Y la muerte súbita cardíaca tras un infarto suele deberse a arritmias ventriculares malignas como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. La respuesta correcta es fibrilación ventricular. Un hombre de 54 años es llevado al departamento de emergencias una hora después de aparición repentina de la dificultad para respirar, dolor epigástrico y sudoración. No tiene antecedentes de síntomas similares. Tiene hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Los medicamentos actuales incluyen amlodipino y metformina. Ha fumado un paquete de cigarrillos diariamente durante 20 años. Parece débil y pálido. Su pulso es de 59 por minutos. Las respiraciones son de 18 por minutos. Y la presión arterial es de 85 sobre 56 milímetros de mercurio. El examen cardíaco muestra ruidos cardíacos normales. Los pulmones están limpios a la auscultación. La piel está fría al tacto. Se muestra un electrocardiograma. La ecocardiografía transtorácica junto a la cama muestra una función ventricular izquierda normal. Se administra aspirina en dosis altas. La administración de cuál de las siguientes es el siguiente paso más apropiado en el manejo de este paciente. Nos dan 6 opciones: atropina intravenosa, metoprolol oral, morfina intravenosa, nitroglicerina sublingual, infusión de fenilefrina y bolo de solución salina normal. Nos dan elementos importantes para llegar al diagnóstico, como son la elevación del segmento ST en las derivaciones de 2, de 3 y AVF, como vemos en el electrocardiograma, que deben hacer alertar al médico sobre un infarto de la pared inferior. La presencia de dolor epigástrico con bradicardia e hipotensión, esta triada se observa en pacientes con infarto del ventrículo derecho. Y la hipotensión e hipoperfusión por la presencia de una piel fría en el paciente se deben a un bajo gasto cardíaco, que es un shock cardiogénico inminente. Por lo que la respuesta correcta es bolo de solución salina normal. En estos pacientes con un infarto inferior y toma del ventrículo derecho, se debe administrar líquidos intravenosos cuando están hemodinámicamente inestables para optimizar la precarga, porque aumentar la precarga optimiza el llenado ventricular izquierdo y reduce la inestabilidad hemodinámica. Y así hemos terminado esta clase de entrenamiento con el tema de infarto agudo del miocardio y sus complicaciones para los exámenes USMLE Step 1.